Ok, evidencia de los manuscritos, página 30. Página 30 en tu bosquejo. Párrafo 30, por casualidad. Página 30, párrafo 30 o sección 30. 30. Ahora vamos a leer lo que se llama la introducción de Nestle Aland. Tristemente, en este texto de Nestle hay una introducción en alemán, hay una introducción en latín, hay una introducción en inglés, pero no hay introducción en español. Entonces, gracias al Señor, hermano Fabio Carballo nos tradujo la introducción del inglés al español. ¿Ok? Y lo tienen ahí en su bosqueo, vamos a leerlo. ¿Ok? Introducción a Nestle. ¿Okay? Al texto de Nestle. Comenzando ahí, página 30. La introducción del texto griego de Nestle. Lo que sigue aquí es más o menos una exacta traducción de la introducción del Nuevo Testamento griego de Eberhard Nestle, edición 27, Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. Fue traducido del inglés por la Sociedad Bíblica Valera y hermano Fabio. No solamente incluye la historia de la edición, sino también el aparato crítico, el cual es esencial para que el estudiante aprenda cómo manejar el mismo. Se da aquí tres clases de testigos. Número uno, la evidencia de los textos griegos, papiros, unciales y cursivos. Dos, la evidencia de los padres de la iglesia. Y tres, la evidencia de las versiones antiguas. Como mencionamos, no da la evidencia de los leccionarios ni los comentaristas. Okay. Se espera que el estudiante memorice los símbolos del aparato crítico. Ahora, yo les voy a dar aquí 66. No tienen que memorizar las 66. Pero sí van a tener que memorizar casi la mitad de las 66. Como 30 símbolos van a tener que memorizar. Y eso es para que uno sepa cómo manejar el aparato crítico. Porque funciona con símbolos, con signos. ¿Okay? Se espera que el estudiante memorice los símbolos para el aparato crítico. Esto facilitará el buen análisis del texto crítico. Se analizará 24 versículos torcidos por los testigos alejandrinos. Entonces nosotros vamos a analizar, utilizando el aparato crítico de Nestle, 24 versículos que fueron corruptos por Nestle, por los eruditos, en las nuevas versiones de la Biblia moderna en español. Y aquí la introducción a la edición 27 del texto griego de Nestle Aland, que se llama Novum Testamentum Graeci. ¿Ok? Ahora, comenzando con la palabra la edición, esas dos palabras, estamos leyendo la introducción de Nestle. ¿Ok? Traducido al español. Número uno, la historia de la edición. Hace casi un siglo, en 1898, la Württemberg Bible Society publicó la primera edición del Nuevo Testamento griego de Eberhard Nestle, en 1913. Poco después, en 1904, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera también adoptó el texto. Y desde entonces se ha gozado en la distribución de cientos de miles de copias. En un sencillo pero brillante golpe, Nestle creó un extraordinario texto basado en el trabajo de los grandes críticos textuales del siglo XIX. Ok, es para ellos extraordinario texto. Y para mí es nada más corrupto. Es bien conocido como comparó las ediciones de Tischendorf, Westcott y Hort y Weymouth.
Es decir, el texto de Nestle es basado en ¿qué? Westcott, Hort y Tischendorf. ¿Qué manuscrito descubrió Tischendorf? Sinaítico. ¿Ok? Entonces, ¿está basado el texto crítico en qué? El texto de Nestle, basado en Westcott, Hort y Tischendorf. Todo corrupto. ¿Ok? Adoptando el acuerdo de dos de ellos para su texto y colocando la lectura del tercero en su aparato. De esta manera superó la más dura decisión de sus grandes predecesores y logró una excelente herramienta para la búsqueda y el estudio. Se ha mantenido este propósito en todas las posteriores ediciones que sirvan como texto útil con propósitos académicos. Eso es la verdad, lo que dice ahí. El problema es que comenzando con el 27ª edición, comenzaron a borrar la verdad. Pero hasta la edición 26, siempre el aparato crítico era confiable. El aparato crítico. Es decir, que la evidencia que se daba era correcta evidencia, o plena o clara evidencia. Ahora, en el aparato crítico de Nestle, ya la evidencia no es clara, no es sencilla, es torcida, es borrada, es torcida. ¿Ok? Ese es el problema. Cuando el hijo de Nestle, Erwin Nestle, hizo pública la 13ª edición en 1927, introdujo como característica un aparato crítico separado, siguiendo la guía de su padre, quien había comenzado a dar testimonio de varios de los más importantes manuscritos. Este nuevo aparato hizo posible que el lector evaluara las decisiones textuales de manera independiente. Además, en algunos pasajes excepcionales se llegó a la tradicional práctica de decidir basándose en el principio mayoritario. Es decir, ese párrafo nada más dice que el aparato crítico está ahora en el pie de la página en vez de estar aquí en el margen. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos escudriñando aquí, analizando aquí. El aparato crítico, que nos hace poder analizar la evidencia de una manera independiente. Aunque ahora con la edición 27 es torcida porque andan borrando la evidencia ahora. Porque la evidencia nos respalda a nosotros. Tienen que borrar la evidencia. Con la 21 edición, en 1952, Kurt Aland se convirtió en editor asociado. A petición de Erwin Nestle, revisó el aparato crítico, cotejándolo contra las fuentes originales, ampliando el número de testigos citados y produciendo eventualmente la 25ª edición de 1973, reimpresa de manera frecuente. Comenzando en los años 50 y con el consentimiento de Erwin Nestle, Aland asumió la preparación de una meticulosa revisión del texto que culminó con el nuevo texto y aparato de la 26ª edición. Los grandes manuscritos descubiertos en el siglo XX, especialmente en papiro antiguo, hicieron de esta un asunto de urgencia. En 1955, sí, por supuesto de urgencia, porque respalda los papiros que fueron descubiertos a nuestra Biblia. En 1955, Kurt Aland fue invitado a participar. Oye esto. No es 52, patrón. 52. 1952 dice aquí. ¿Dice? Alan. Ok, bueno, 52. Aquí 55. Bueno, déjame ver lo que dice aquí. 55. Déjame ver lo que dice aquí. ¿Cómo dice? Sí, aquí. Debe ser 55. ¿Ok? 55 dice aquí. Sí, 55. La mía, Ahora, oye lo que dice aquí. En 1955, Kurt Aland fue invitado. En 1955, Kurt Aland fue invitado a participar en un comité editorial con
M. Black, B. M. Metzger, A. Wickrey, A. Gugus y después Carlo Martini, jesuita. Ahora, Carlo Martini, sacerdote jesuita, en el comité editorial de este texto. Vamos a ver más que eso. Ok. Para producir el Nuevo Testamento griego, una edición del texto griego con aparato crítico de pasajes selectos hecha para el uso de traductores bíblicos profesionales en todo el mundo, ya los misioneros no pueden traducir, tienen que ser profesionales. Ok. El trabajo de ambas ediciones continuó por algún tiempo paralelamente. La intensiva colaboración del comité al paso de los años dio un gran fruto y estimuló a los participantes, tal como Kurt Aland decidió contribuir con su trabajo preliminar del Nuevo Testamento Grace y a la preparación del Nuevo Testamento griego. Los textos de ambas ediciones, ¿qué están diciendo? Están hablando del texto de Nestle y el texto de las Sociedades Bíblicas Unidas, dos textos. Ahora, aquí tengo los dos textos aquí. Nestle Allen y el texto griego de las Sociedades Bíblicas Unidas. Dos textos corruptos que son idénticos. Idénticos. Y esto aquí se usa para los profesionales que traducen Biblias en todos lados del mundo. ¿Ok? Esto fue diseñado para traducir a otros lenguajes. Pero es el mismo texto de Nestle. Son idénticos. Vamos a seguir leyendo. Estas dos ediciones fueron originalmente planeadas con diferentes propósitos y en consecuencia no son iguales, pero sí son iguales. Vamos a ver eso. The Greek New Testament fue hecha para traductores, mientras su aparato crítico es restringido a pasajes selectos. La información de la tradición textual en estos pasajes es lo más completa posible. Estos pasajes son a menudo aquellos en los que las modernas traducciones encuentran diferencias y los traductores necesitan conocer el porqué de estas diferencias. Nuevo Testamento en Grace, en contraste, busca proveer al lector una apreciación crítica de toda la tradición textual. Ese aparato es por lo mismo más extensivo, poniendo particular atención a la transmisión del texto en el periodo temprano. Con ese propósito, por lo tanto, no se pretende enfatizar en los detalles exhaustivos ni serían útiles. Ahora, nota este párrafo bien. ¿Ok? El texto compartido por estas dos ediciones fue adoptado internacionalmente por las sociedades bíblicas y tras un acuerdo entre el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas, este ha servido, que el texto compartido por los dos, ha servido como la base para las nuevas traducciones y para las revisiones hechas bajo la supervisión de ellos. ¿Qué están diciendo? Un acuerdo entre el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas. Todas las nuevas Biblias que están saliendo en el mercado en lo actual son traducidas de un texto aprobado por el Vaticano. Dicen ellos. No lo digo yo. Lo dicen ellos. Cuando yo te digo que las versiones modernas son Biblias católicas, no es una cosa que inventé yo. No, señor. No es una cosa que fabriqué yo, un bautista echando fuego de su boca. No.
¿Ok? Lo dicen ellos. Un acuerdo entre el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas. Esto marca, dicen ellos, un paso significativo en lo que respecta a las relaciones interconfesionales. Es decir, ¿tú sabes qué quiere decir esa palabra interconfesionales? Que quiere decir lo siguiente: todos caminos llevan para Roma. Interconfesional, es decir, que ya están casados en un matrimonio con el Vaticano, con el Papa. Lo dicen ellos. Podría naturalmente entenderse que ese texto es un texto que se está trabajando en el sentido tradicional nesliano de larga duración. Este no puede ser considerado como definitivo, pero como un esfuerzo mayor hacia la definición y verificación del texto nuevo. Están diciendo que es una obra en progreso, que ya no se termina, que no es la edición final. La edición 27 no es la edición final. Y lo que más sorprende es que la nueva Biblia de español de Gómez, él está poniéndose al lado de ellos con su sexta edición que salió este año. Él muy pronto va a superar a estos. Pero dicen que no es la obra final, no es la edición final. Por algunas razones, sin embargo, tal edición no fue considerada apropiada para introducir cambios textuales. Solamente cambiaron el texto, el aparato crítico. ¿Entienden lo que dicen ahí? De la edición 26ª y la edición 27ª, el texto no cambió. ¿Qué cambió entonces? El aparato crítico. Y ya como mencionamos en la última clase, como dice mi amigo Sam Heap, ¿okay? Según él, cambiaron el aparato crítico para borrar la evidencia. Para borrar la evidencia. ¿Ok? ¿Cómo podemos probar eso? Vamos a citar a nuestro hermano. Mire qué dice aquí. ¿Y qué cambios hicieron? Simplemente eliminaron las lecturas que respaldan el texto de la Biblia King James y por consecuencia la Biblia Valera. Dice Aland, varios fragmentos unciales ya no son citados, porque la mayoría de estos son porciones del texto relacionado con el texto de la mayoría. Cierra comillas. Ya no son citados en el aparato crítico. Lo dicen ellos. En el aparato crítico ya hay algunos manuscritos que no se citan en el aparato crítico porque respaldan el texto de la mayoría, es decir, el texto recibido. Lo dicen ellos. El propósito de la 27ª edición es el mismo que el de la 26ª edición. Su intención es proveer al usuario de un fuerte y sólido trabajo de texto junto con los medios de verificación, es decir, el aparato crítico. Y al mismo tiempo de corrección de este.
Al mismo tiempo, la edición contiene todas las variantes necesarias para este propósito, en la forma más completa como es posible con sus limitantes. Las variantes incluidas son importantes o por sus componentes o por sus significados históricos. El usuario puede también conseguir una certera impresión de la cantidad de variaciones en el Nuevo Testamento de la traducción textual, tanto de los caracteres generales de estas variantes como de los motivos y orígenes que ellas reflejan. Ok, mira página, deben leer página 32 en su propio tiempo. Ok, mira por favor mira página 33. ¿Recuerdan ustedes que yo dije que los tres manuscritos principales del texto alejandrino son cuáles? P75. 75. Es Sinaítico. Sinaítico. ¿Cuál es el signo de sinaítico? Una E como La X. M gótica, ¿no? No, X. Aleph, Aleph. hebrea. ¿Ok? Vaticano. Y Vaticano. ¿Cuál es el signo de Vaticano? La D de burro. La B de burro. ¿Ok? Y el texto recibido, ¿cuál es el signo del texto recibido? M. Sí. J. La Men. F1, F13. La M gótica. Ok, mira página 33, por favor. Muy diferente. Mira dos párrafos debajo del fondo, del pie de la página, donde comienza todos los papiros. Men. F1. ¿Ok? Todos los papiros, P1 hasta P98, es decir que hay 98 papiros. 98. Con todas sus lecturas especiales, está ahora citado en cada pasaje seleccionado por el aparato toda vez que aquellos sean claramente legibles. En las primeras ediciones, las lecturas más especiales e importantes eran notadas. Y ahora, cumpliendo un deseo expresando a menudo, los papiros son citados con el mayor detalle posible. Sin embargo, ciertas inferencias podrían no ser claras por el silencio de la evidencia. Esto puede asumirse como que todas las lecturas importantes de los papiros están registradas. No ha sido posible presentar de igual manera, con las limitaciones de esta edición, todas las lecturas especiales y singulares de los primeros pergaminos unciales, incluso aunque ellos puedan en general tener parcial o igual significado que el papiro. Esto puede notarse. Siempre hay que ser consciente en que las fallas en un manuscrito determinan su importancia. Nuevos fragmentos de Papiro 41, Papiro 66 y Papiro 75, así como la lectura de Papiro 90, 91, 93 y 98, están aquí registrados desde el primer momento. ¿Qué están diciendo? Están diciendo que P75 y otros papiros, pocos, son importantes para ellos. Los signos para las varias correcciones del gran uncial sinaítico, dicen ellos, sinaítico, vaticanos, C, D, 5 y 6, han sido estandarizados y definidos más exactamente. ¿Y por qué? Porque respalda su teoría falsa.
están diciendo para nosotros, P75 es importante, Sinaítico es importante, Vaticano es importante. Y bueno, nosotros vamos a enfocar en esos manuscritos. Y cuando damos la evidencia de lo recibido, vamos a poner un solo signo que por casualidad iguala a 5.000 manuscritos. 3 contra 5.000. Ok, mira, ok, vamos a tener que terminar ahí. Ahora, el sábado